en Cadena Nacional y un tema más que nos convoca, que nos importa, que tiene que ver con el trabajo en nuestro país, trabajo digno, trabajo decente. También hemos estado hablando varias veces sobre este tema y queremos además ahora conectar con Natalia Mesías. Ella es ¿por qué se considera una mujer feminista? No, eres feminista. Soy feminista. Exacto. Sí. Me digo feminista, me declaro feminista. Me declaro feminista. Además, presidenta además del sindicato de la Clínica de la Universidad del Desarrollo, directora legislativa de FENASAP y también eres integrante de la Unidad de Trabajo Digno que hemos tenido varias veces, UTD, que además han estado en las calles trabajando principalmente por el tema de la constitución, de la nueva constitución. Vamos a estar hablando, por supuesto, cómo le ha ido en la calle, que sé yo, ya le he preguntado si le tiraban tomates o no, parece que le ha ido mejor. Y estamos también con el diputado, bueno, el diputado ha estado acá con nosotros antes. Me considero diputado también. ¿Ah? Me considero diputado. No, usted es diputado, El feminismo se elige, a usted también lo eligieron, pero las feministas se tienen que elegir. Bienvenido, diputado, también. Usted ex dirigente, además sindical, músico, político independiente, diputado por el Distrito 9 de la región metropolitana también. Bueno, también usted como estuvo como en Starbucks, en fin, ¿no? También así se inició su vida en términos de lo que tuvo que ver con los sindicatos. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar acá en Cadena Nacional. Y yo te preguntaba además, Natalia, ¿cómo les ha ido en la calle? Mira, ha sido una experiencia súper buena porque al principio la gente, nosotros partimos en los malls y era como muy difícil entrar, entregar los folletos que... Sí, pues aquí tenemos un folleto. Con este folleto trabajamos. ¿Ya? Entramos a los malls y la gente, bueno, nos echaban, había gente que lo recibía muy bien y después partimos en la calle huérfanos con ahumada y nada, fue una experiencia muy buena. Al principio la gente muy cerrada, pero terminamos hoy con la gente muy emocionada. Mucha gente se nos acercaba, nos hablaba desde la emoción y pudimos entregar propuestas de nueva constitución a todas estas personas y nada, la gente feliz lo recibió muy bien. Y además también yo creo que para muchos y muchas hablar del trabajo es un tema como que es un tema tan importante. Uno está más con la gente que trabaja que incluso con su propia familia. No solamente es el sustento del día a día, sino que también tiene que ver con una parte fundamental de uno, ¿no? Muchos y muchas también, además me imagino que han tenido muchas dudas en este proceso y de aquí al domingo además vamos a aprovechar de hablar del tema del trabajo. Pero quiero partir con el diputado también. ¿Cuáles son, usted cree, los principales avances que trae la Constitución con respecto al tema del trabajo? Ya, bueno, primero que todo, yo tengo que agradecerle a UTD el tremendo despliegue que hicieron precisamente para que un sinnúmero de normas que para quienes venimos del mundo sindical hoy día son una transformación central. Como dices tú, se habla poco de trabajo, además como en los medios. Yo saludo que estemos conversando de trabajo y condiciones laborales porque a pesar de que es algo tan transversal y que tiene tanto que ver con el desarrollo humano, es algo que está como bien dejado de las políticas públicas, salvo ahora durante este gobierno donde han habido varios proyectos como 40 horas, salario mínimo, próximamente pensiones, que ponen el trabajo en el centro. En la Constitución, yo siempre lo digo, ¿no? Yo solo por el artículo 47 yo ya estoy enamorado del borrador de la nueva Constitución. El 47 es el que habla de la libertad sindical, del derecho a organizarse, pero en realidad hay un compendio de artículos que va del 45 al 49 o al 50, que yo creo que contienen los mayores avances, entre ellos que se reconoce el derecho al trabajo decente. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que en Chile tenemos trabajo indecente porque entre muchas cosas no existe diálogo social para discutir las condiciones laborales, existen muy pocos incentivos a la organización de las y los trabajadores, no existe tampoco el derecho a una remuneración justa y suficiente, hoy día la Constitución lo garantiza, la seguridad social también, que bueno, es un marco bien amplio, pero si uno nos enfocamos en las pensiones, que son una crisis muy importante que atraviesa nuestro país y que tenía, creo yo, parte sustantiva de la energía de la movilización de la revuelta del 2019, no más FP, todas las banderas, está ahora también consagrado el derecho a la seguridad social y a tener una pensión suficiente. Tenemos ahí un sinnúmero de cuestiones que son muy relevantes y a propósito del feminismo, por primera vez el reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado que en general socialmente han recaído siempre sobre las mujeres como trabajo. Eso es trabajo y hoy día, por lo tanto, se le reconocen todos los derechos que a cualquier otro trabajo que ingresa al mercado
mercado laboral después de tantos años, siglos en realidad, de no reconocimiento de estas labores. ¿Cuál te parece a ti que son, de alguna manera, además tú eres parte de un sindicato, que son como digamos, los artículos o los temas que la gente está recibiendo mejor? Los trabajadores y las trabajadoras reciben mejor, reciben con más ganas, les sorprende incluso también que esté en la nueva Constitución. ¿Cuáles son para ti los temas? Mira, la gente y las mujeres en especial, la voy a hablar desde lo que hemos recibido desde las mujeres. Por supuesto que el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados ha sido... Ya. Porque a las finales tú sabes que también dentro de la Constitución queda consagrado cómo el trabajo doméstico contribuye a la economía del país. Es el 20-25% aproximado del PIB. Entonces, eso que todas las mujeres que han decidido cuidar, que han decidido quedarse en sus casas, que este trabajo está siendo reconocido para ellas, eso es muy importante. Se habla mucho de la brecha salarial. Nosotros tenemos actualmente una ley de brecha salarial. Expliquemos qué es la brecha salarial, porque uno lo escucha en difícil y es mejor contarlo en fácil. ¿Qué es la brecha salarial? Es la diferencia de pago de sueldo, del salario, entre un hombre y una mujer en un mismo cargo. ¿Ya? Cargo que puede ir desde una gerencia hasta cualquier cargo que es de nivel inferior. Entonces, esa ley lo que hace es que el sueldo de una mujer y de un hombre en un mismo cargo sea el mismo. ¿Ya? Existe esa ley. Pero no pasa en la realidad. ¿Qué es lo que la nueva Constitución nos contribuye en eso? Que vamos a tener un órgano fiscalizador autónomo que va a poder ayudar a que este tipo de leyes sea fiscalizada y, por supuesto, que estas leyes sean cumplidas. En la actualidad, el órgano fiscalizador, la Dirección del Trabajo, es un órgano que depende del gobierno de turno. En la nueva Constitución se propone que este órgano sea autónomo. A ver, explícame eso, porque eso igual es importante, porque efectivamente uno digamos, los reclamos, uno va a la Inspección del Trabajo, ¿no? Sí, ¿ya? Va a la Inspección del Trabajo. Que depende de la Dirección del Trabajo, dependiente del gobierno, ¿cierto? Entonces lo que se propone acá es una organización, un órgano que sea autónomo. Independiente del gobierno de turno, y esto permite no solo las fiscalizaciones, permite también tener una mirada más pareja. No sé, por ejemplo, fiscalizamos en Arica y dan una resolución para dicha fiscalización, pero fiscalizamos en Puerto Montt y se da otra fiscalización. Entonces va a haber algo que lo va a unificar de alguna manera. Es Sí. como si fuera como la Defensoría, una cosa así, como un órgano así, aparte, digamos. Un órgano autónomo. Exacto. Eso es súper importante lo que dice Natalia, porque por ejemplo durante el gobierno anterior lo que hubo fue derechamente un desmantelamiento de la Dirección del Trabajo. O sea, si uno analiza estadísticamente, se realizaron la menor cantidad de fiscalizaciones históricas que ha tenido ese organismo, y un organismo que es sumamente relevante porque es la única línea de defensa administrativa que tienen las y los trabajadores, que la mayoría además lamentablemente en Chile no están sindicalizados o sindicalizadas, por lo tanto no tienen a quien acudir un sindicato que los represente, y entonces lo que se requiere efectivamente es ponerle fichas a algo. Si nosotros queremos poner los derechos laborales por delante, se requiere además un organismo administrativo que sea capaz de llevar adelante esa tarea. Y no es además baladí lo que dice Natalia en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú tienes dependencia de los gobiernos de turno, hasta los pronunciamientos, que muchas veces son políticos y que determinan cómo se aplica un derecho o no, van en distintas direcciones. Mira, ojo, yo quiero decir una cuestión que es súper relevante. La DT tiene dentro de sus preceptos fundacionales, la Dirección del Trabajo tiene en sus preceptos fundacionales una idea pro operaria o pro trabajador, entendiendo que el trabajador o la trabajadora está en desventaja en relación al empleador. Por lo tanto, no los puede poner como en igualdad de condiciones. Sin embargo, todo eso, cuando han habido gobiernos que en realidad no comparten esta visión, por ejemplo, cuando hemos sido gobernados por un empresario, lamentablemente esto ha tendido a generar una visión más como del derecho civil, y eso ha perjudicado a las y los trabajadores, y los dictámenes que han salido de la Dirección del Trabajo han sido bastante cuestionables. Otra cosa que voy a leer, que aquí necesito que nos explique. Se prohibirá el despido arbitrario, lo que nos dará más estabilidad laboral. El famoso artículo 161, que dice que la empresa puede despedir a un trabajador o una trabajadora por necesidades de la empresa. Sí. Entonces la empresa dice, no, vamos a despedir porque tenemos la necesidad en ese puesto, ya no se va a usar. Pero que a las finales es algo falso. De nuevo, ahí vamos a la fiscalización, no tenemos quien fiscalice eso.
Y, por supuesto, contratan a otra persona. No hay una necesidad tal muchas veces de la empresa de despedir a la gente. Con este artículo, que es el del artículo 46, el inciso 3, se prohíbe el despido arbitrario. Ya se podría eliminar esa ley. Ya, otra de las cosas que dice, por ejemplo, lograremos mejores remuneraciones para el sustento de nuestra familia. Artículo 46.2, inciso 2, ¿no? Inciso 2. Ya. Sí. ¿Pero eso es un anhelo o eso se va a cumplir? ¿Qué significa que esté en la Constitución para ustedes como trabajadores y trabajadoras? Sí, mira, en la calle nos pasaba mucho que la gente decía, no, la gente que iba por el rechazo. No, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta ley tiene muchos vacíos. Entonces nosotros decimos, esto no es la ley. Esto nosotros nos permite. Claro, la Constitución no es la ley. La Constitución no es la ley. Eso es lo que le explicaba. Esto permite que como se dice en buen chileno, o sea, coloquialmente, que se raye la cancha, ¿cierto? Que haya y que permita que el sistema legislativo pueda hacer leyes que nunca más nos puedan decir a nosotros esto es inconstitucional, que lo lleven al Tribunal Constitucional. Y este artículo y este inciso permite también que el sistema legislativo y que la discusión del salario mínimo, por supuesto, que llegue a ámbitos mayores y que realmente el salario mínimo sea digno y que permita que las familias que viven en territorio chileno puedan vivir de esa manera también. Hablemos del tema yo sé que directamente no es el tema de la Constitución, pero al menos yo que trabajo en radio ha significado mucho, a radio y acá también ha significado mucho interés el tema de las 40 horas. Ajá. Quiero saber cómo lo ven. Con la claro, chapita. por eso te vi con la chapita también. ¿Qué pasa con el tema de las 40 horas? ¿Cómo lo reciben los trabajadores y las trabajadoras? Que además, ¿cuándo podría comenzar? Y que además tiene que ver como con un diálogo, o sea, es una manera de hacer las cosas, como con un diálogo social en la cual se llegaría eventualmente a un acuerdo. Cuéntanos cómo lo ven ustedes. Sí, mira, es algo, bueno, corríjame el diputado, pero entró ayer a la Comisión de Trabajo del Senado. Sí. Para los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo para el sector nuestro que yo represento, que es salud privada, que es un sector altamente feminizado, 73% es de mujeres de este sector, es un anhelo que se ha venido esperando desde el 2019, que se puso en discusión este proyecto de ley. Nosotros lo esperamos con muchas ansias, esperamos que esto luego pronto pueda entrar en vigencia, más que nada porque esto viene a entregar más tiempo con la familia. No es un tiempo, y es algo que nosotros hemos explicado a las trabajadoras, a los trabajadores, no es un tiempo para que ellos vuelvan o busquen otro trabajo más. Sí. Por eso también va de la mano con el salario mínimo, porque teniendo un salario mínimo que sea digno, justo, decente, va a permitir que las familias realmente puedan aprovechar este tiempo de descanso. Mira, yo quiero además sumar a eso, y no me quiero quedar detrás del debate de lo que se ha dicho el artículo 161. Nosotros hemos presentado iniciativa, el que hablamos de las necesidades de la empresa. Lo que pasa es que es interesante. Ya, vamos a hablar de los despidos, volvemos para atrás. Que quiero vincularlo con lo de las 40 horas. Lamentablemente, y esto es lo interesante que yo espero que quede muy claro para la gente que hoy día a lo mejor todavía no decide su voto y está como viendo, bueno, ¿qué pasa con esta Constitución? ¿Por qué no, como dicen algunos, rechazamos con amor y después reformamos de un poquito? Bueno, la verdad es que llevamos 40 años esperando reformas sustantivas y no se ha podido porque efectivamente existen sectores que no quieren, por ejemplo, limitar el despido arbitrario. O sea, hay sectores que creen en una libertad económica que le permita a los empleadores despedir como se hacía antes, solo que ahora disfrazado con esto de las necesidades de la empresa. Cuando la Constitución nos dice que se prohíbe el despido arbitrario, ya no existe esa contradicción, independiente de cómo está configurado el Parlamento, que efectivamente tenemos un Parlamento complejo, tenemos peleas de box, además en estos momentos ocurriendo adentro. O sea, hemos llegado a niveles que son insospechados, pero existen dificultades para ponernos de acuerdo adentro. Sin embargo, si la Constitución nos mandata que no puede haber despido arbitrario, no puede existir un artículo como el 161, a pesar de que se ha intentado derogar. Y nosotros, además, es una de las iniciativas que hemos levantado. Y esto también se engarza con las 40 horas. Pues si tú te fijas, este proyecto lleva 5 años durmiendo en el Congreso. Se presentó en el 2017. Y no ha habido voluntad política, porque todas estas leyes dependen de las voluntades de los gobiernos de turno. En este caso, el gobierno de Sebastián Piñera dijo, no, esto es inconstitucional. O sea, es inconstitucional con esta Constitución que queremos cambiar y lo quería mandar al Tribunal Constitucional. No lo hizo a tiempo, no se hizo, pero esa fue su amenaza. Ahora hay un gobierno que lo pone en tabla. Esa es como la presión que tenemos para que lo saquemos adelante. Pero quiero volver al punto de la Constitución. Artículo 46, inciso primero, dice
que las personas tienen derecho al disfrute del tiempo libre, Sí. a la desconexión digital, al descanso. Eso es algo que no está nombrado en la Constitución actual y que también ya nos mandata a pensar en jornadas que permitan vivir, ¿no? Y en ese caso, lo de las 40 horas es una tremenda iniciativa que, si tuviéramos una Constitución distinta, no sería una discusión voluntaria, sino que sería un mandato de una Constitución para el Estado. Y dicho eso, solo quiero cerrar diciendo que además la experiencia comparada nos muestra que, además de beneficiar a las y los trabajadores, porque evidentemente trabajan felices, ¿no? Porque tienen más tiempo y eso. Esto que tengo acá son certificados que se le entregan a empresas que voluntariamente Sí. han bajado las horas a Han 40 bajado o las horas menos. antes de que entren en vigencia la ley. Exacto. 5%, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántas son? Son 800 empresas, 800 empresas, sí. de las cuales el 90% son pymes Sí. o microempresas. Entonces, no son las grandes empresas las que han querido dar este paso, sino que las pymes se puede, y lo que han demostrado es que la productividad aumenta, mejora la calidad de vida de las y los trabajadores, y finalmente eso genera como una simbiosis entre lo que queremos nosotros convalidar, que evidentemente que exista empleabilidad, pero que a la vez que las y los trabajadores tengan condiciones decentes. Ahora, Natalia, explícanos también, ustedes fueron invitados a la ratificación del convenio 190 de la OIT. ¿Nos explicas qué es lo que es eso? ¿Por qué era relevante para ustedes también como trabajadores y trabajadoras? Sí, fuimos invitadas a la firma presidencial para poder ratificar, porque esto entra al Congreso y se aprueba esta ley, Ya. ¿cierto?, de ratificar el convenio 190. ¿Qué es lo que es? El convenio 190 es la recomendación 206 de la OIT, que erradica la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Ok. Pero este convenio viene más bien, él viene a eliminar esta violencia por razón de género, ¿cierto? Pero también considera, y que a nosotras nos parece muy importante, la violencia doméstica. También permite que las empresas, las organizaciones sindicales y el Estado, el gobierno, pueda reconocer, pueda afrontar y pueda abordar la violencia doméstica, entendiendo que esta también trae problemas en el trabajo. O sea, una mujer que está siendo violentada económicamente, psicológicamente, físicamente, por supuesto que va a incidir en su lugar de trabajo. Y por supuesto que en los lugares de trabajo el hostigamiento, el acoso, que viven en su mayoría las mujeres y las disidencias, las diversidades sexuales, va en razón de eso. Claro, tú me apuntando a hablaste eso. además, digamos, ustedes, tal cual como tú decías, tú vienes de un digamos, sector donde las mujeres son mayoría, salud privada. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa con respecto al tema de la violencia? ¿Cuán relevante es, de alguna manera, hablar de esto? Abuso, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Acoso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto que ha cambiado en los últimos años? ¿Qué ha ido pasando? No ha cambiado mucho. ¿Ya? O sea, al contrario, yo diría que la violencia es mayor. Y no solamente... ¿En qué sentido? A ver, por mira, ejemplo. te voy a mencionar dos cosas. Yo mencioné adelante que el 73% es de la salud en general son mujeres. ¿De la salud privada y pública? Privada y pública. Privada, ya, de, perfecto, privado y público. de este 73%, el 44% son mujeres que sostienen hogares monomarentales. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos mucha violencia doméstica, muchas mujeres haciéndose cargo de sus hijos, ¿ya? Y celebramos que el gobierno haya aprobado y haya entrado en vigencia la ley de pensión de alimentos. Sí, de ser efectiva la pensión de alimentos. Los papitos corazón. Los papitos corazón que le dicen, ¿sí? Y ahí tenemos mujeres muy violentadas dentro de sus hogares que están trabajando y que tenemos en nuestro sector. Pero además también tenemos en el sector salud muchas mujeres que están siendo violentadas en sus propios lugares de trabajo. Hemos tenido suicidios de compañeras, sí. Ya se ha visto también en la clínica Cordillera cómo una enfermera fue atacada por otra compañera. Entonces, dentro del sector hay mucha violencia y nos duele mucho decirlo también, que hay violencia dentro de las mismas mujeres. Y eso es algo que desde las organizaciones sindicales, por supuesto, que hemos tratado y hemos trabajado para poder ir erradicando esos tipos de violencia que son entre compañeras. Sí, te puedo decir un detallito de esto, que no es menor, ¿eh? Porque además también se han tratado de presentar iniciativas legislativas a propósito de la violencia en el trabajo y ha sido muy poco lo que ha avanzado Chile al respecto. Tú mencionabas suicidio, está el caso dramático de Karin Salgado. Yo estuve conversando hoy día en la mañana con su hermana, con Claudia Salgado, y aprovecho de mandarle un saludo fraterno porque ella ha sido una activista incansable porque existe una ley que permita
no solo a mujeres, sino que a trabajadoras, trabajadores en general, tener herramientas para defenderse cuando sufren violencia en los espacios laborales, sea este acoso laboral, acoso sexual u otras formas de violencia, no son las únicas. Lamentablemente, si tú miras el Código del Trabajo, lo único que considera es el acoso laboral muy como una pincelada y el acoso sexual. Y todas las otras formas de violencia, los insultos, los maltratos que ocurren por una sola vez, si yo te saco la madre en el trabajo y lo hago solo una vez, eso no se considera acoso, son muy pocas las herramientas que hay para defenderse. Además, te obligan a comprobar que ha sido una cuestión como dirigida hacia la Nati, como que yo te hostigo y te trato mal, constante, y yo tengo que ser capaz de mostrarlo como trabajador para tener una herramienta para defenderme. En ese sentido, el convenio 190 nos abre una puerta tremenda porque hay una obligación para generar medidas efectivas para prevenir todas estas formas de maltrato, prevenirlas, porque eso es relevante cuando solo hablamos de sanción o de mecanismos de denuncia, que también están incorporados en el convenio 190, significa que llegamos tarde. Sí, pero lo interesante es cómo hacemos que las empresas y que el propio Estado, que también es empleador, tengan las medidas preventivas para que estos hechos no ocurran. Entonces, por eso se habla de erradicación. Es una tarea súper ambiciosa, pero hay una obligación. No va a estar no cae por un texto nomás. Cuéntanos, tú acabas de hablar rápidamente dijiste, pero hablemos del caso de la Pola Álvarez, que fue esta enfermera que fue apuñalada. Tú dices que violencia entre las propias mujeres. ¿A qué te refieres? O entre propias compañeras. ¿Por qué pasa eso? ¿Tiene que ver con una cuestión cultural también? ¿Por qué crees tú o cuál es tu mirada y tu análisis con respecto a eso? Mira, yo creo que sí, puede ser algo cultural porque nos criaron, yo todavía soy esa generación que nos criaron un poco como con la competencia, ¿cierto? Sí. De hecho, el caso de la clínica Cordillera es precisamente por eso, es por una situación de competir. Y el feminismo, a propósito que tú me preguntabas al principio si me consideraba o no. No, sí, se considera. Se y considera. A ver. No, sí. Soy feminista. Sí, soy feminista. Y el feminismo uno no nace feminista, ¿cierto? Uno viene ahí y es lo mismo que uno quiere transmitirle a las compañeras. ¿Qué nos pasa a nosotros, por ejemplo? Que la compañera que tiene que tomar su hora de alimentación para su guagua, por ejemplo. Sí. La compañera, no, pero ¿por qué? Pero es que somos las mismas compañeras las que a la final estamos haciendo el tropiezo para que la compañera no pueda ejercer esos derechos. Entonces yo creo que es algo cultural, pero que poco a poco se ha ido desarraigando de esta cultura, no solamente en los hombres, sino también se ha ido construyendo en las mujeres. Sí, yo creo que tiene que ver también con el tema de alguna manera hemos sido, estamos como culturalmente condicionados para lo individual, digamos, de salvarnos solo, de llegar solo, de poder cumplir solo, y finalmente esto es colectivo, y si hay algún rasgo que tiene de alguna manera esta nueva constitución, es eso, ¿no? Que va desplazando el individuo como el centro de todo para efectivamente tener una mirada más colectiva. Y eso es también, y también tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? La competencia entre las mujeres, etcétera, etcétera. No que las mujeres sean malas, sino que es parte de cómo hemos sido educadas o cómo vimos que había que llegar siempre primero a salvarse nomás porque estábamos todos solos nomás. Sí. Y yo me imagino que le pasa también principalmente a las mujeres. Nos queda súper poquito y quiero también, Natalia, preguntarte respecto al tema de la corresponsabilidad, que es un tema también clave y fundamental para hacer cambios digamos, fundamentales. Explícanos qué es corresponsabilidad en fácil, porque es lo mismo que la brecha. ¿Qué es corresponsabilidad? La corresponsabilidad es el llevar también estas tareas de forma equitativa. Las tareas del hogar, las tareas de cuidado. Las tareas del hogar, de cuidado. El diputado ha estado trabajando en eso también, de poder, no sé, que el derecho a la sala cuna, por ejemplo, sea para el hombre y para la mujer, que el derecho al tiempo que tienen para alimentar y para estar con el bebé cuando también que postnatal, del postnatal, el pre y postnatal, que sea también los fueros, que también sea para el hombre, que también el hombre empiece a ejercer su corresponsabilidad, sus tareas propias también, ¿cierto? No solamente que se habla mucho de que el hombre ayuda, no, el hombre no ayuda, el hombre debe ejercer su corresponsabilidad parental. Y para eso también el gobierno, ya lo mencionaba, el diputado también se está trabajando en el Congreso, de poder ir avanzando, también lo consagra la Constitución, de ir avanzando en corresponsabilidad parental, que ayuda a todo esto que ya mencionamos antes, al reconocimiento del trabajo doméstico, de cuidado, y a también
mejorar las familias, la crianza. Solo una mención pequeña, los niños, las niñas y los adolescentes están mencionados en esta Constitución, las mujeres están mencionadas, Sujetos de derecho. las disidencias, las diversidades. Sí. Entonces, eso es lo importante, esa es la esperanza que nosotros tenemos para el domingo de aprobar esta nueva Constitución, porque nos permite avanzar como país, como sociedad también. Diputado, muy brevemente para cerrar, ya dado que estamos a puertas también de la votación y además tal cual como usted dice, ¿no? De alguna manera relevar el trabajo que ha hecho la UTD con respecto al tema del trabajo en la Constitución, además durante todos estos meses. Un comentario así Sí, como general para cerrar. Mira, yo cerramos. soy un convencido, sí dije, como la pregunta abierta ya. Primero que todo, yo como he dicho en varios lados, estoy enamorado de los artículos del 45 al 50 que abordan todas las temáticas que hemos conversado hoy en día. Me parece que cualquier persona que hoy día sea trabajadora, un trabajador, una trabajadora, incluyendo aquellas personas que trabajan haciendo funciones, o sea, labores domésticas y de cuidado, que no olvidemos, esta Constitución lo reconoce como trabajo, y no voten a prueba, yo creo que ahí hay una contradicción hasta biológica, porque este es un avance sustantivo para la vida de millones de personas. Y creo que este es un cambio que tenemos hoy día la posibilidad de hacer real, de convertirlo en un mandato. A propósito de lo que mencionaba la Nati, la corresponsabilidad y la relevancia que tiene esto, las leyes laborales actuales ponen toda la carga de la crianza, las propias leyes laborales en la mujer, el pre y el postnatal, los fueros, todo eso está vinculado a la maternidad. Es decir, se supone, incluso desde la perspectiva laboral, que solo la Natalia tiene que criar a su hijo. O sea, estamos en una situación que tenemos que cambiar y esta Constitución nos abre una puerta para que eso sea. Hay un sinnúmero de razones para hacerlo. Tenemos el agua como un bien de uso público, tenemos derecho a la salud garantizada a través de un sistema integral que no discrimine por el tamaño de la billetera. Lo mismo la educación, el derecho a la vivienda, que no estaba en la Constitución anterior, pero lo laboral a mí me parece que además nos permite, y acá solo quiero hacer una mención que no conversamos hoy día, el artículo 47, a que sean las propias trabajadoras y los trabajadores a través de sus organizaciones, que ojalá algún día sean tan grandes como en otros modelos, como el alemán, como el uruguayo, capaces de ir como nivelando la cancha. Chile tiene un problema de distribución de riqueza gigantesco, el 1% más rico concentra el 50% de la riqueza, y en los países donde esto está más nivelado precisamente porque hay algo que acá en Chile no conocemos, pero que vamos a tener con la nueva Constitución, que es negociación colectiva, ramal, multinivel, sectorial, como queramos llamarla, pero que le va a permitir a las y los trabajadores mejorar por sus propios medios sus condiciones. Ya, el diputado lo recitó. Asad. Listo. Muy bien. Diputado Andrés Giordano, muchas gracias por estar con nosotros y especialmente a Natalia Mesías, feminista, además presidenta del Sindicato de la Clínica Universidad del Desarrollo, directora legislativa de NASAP y además integrante de Unidad por el Trabajo Digno. Muchas gracias por conversar con nosotros. De repente, muchas veces, pocas veces uno tiene la posibilidad también de hablar con mujeres de tu sector. Cuántas mujeres además establecen y hacen el cuidado de tantos y tantas que pasamos por la salud privada y pública, que depende de una buena mirada, de una buena atención, de un abrazo también, de un profesionalismo. Es clave el trabajo que hacen las mujeres ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. No se vayan.